Muy bien, hermanos, hemos leído hasta el verso 12, 13. Sin embargo, vamos a llegar hoy en nuestro examen hasta el 16, bajo el título Conduciéndonos en la casa de Dios. Recuerdan que esto viene de Primera de Timoteo, capítulo 3, en donde se hace referencia a la razón de la carta. Esto te escribo para que si tardo, sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Entonces estamos examinando la carta y aprendiendo cómo debemos conducirnos dentro de la iglesia. La carta estaba dirigida a Timoteo, no a nosotros, pero nosotros aprendemos de ella porque por obra del Espíritu Santo la consideramos nosotros es escritura. Dice el apóstol Pedro, hablando de Pablo, que Pablo en sus cartas escribe algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, es decir, los que no tienen conocimiento, los indoctos las tuercen, los inconstantes las tuercen para su propia perdición, dice Pedro, igual que las otras escrituras. En ese momento Pedro elevó lo que Pablo escribía al nivel de las escrituras. ¿Cuáles eran las escrituras? Salmos, profetas, escrituras de Moisés, esas eran las escrituras. Y cuando Pedro dijo que Pablo escribía las escrituras, igual que otras partes que otros también tuercen, en ese momento las cartas de Pablo se convierten en las escrituras para nosotros hoy. Y la iglesia así lo ha considerado siempre. Entonces la carta no era para nosotros, era para Timoteo. Es una carta personal, de índole pastoral, para que supiera cómo pastorear. Pero se vuelve una carta para nosotros en el momento en que es inspirada por el Espíritu Santo y es una carta que se convierte en escritura, la palabra de Dios para nosotros. Así que hoy veremos cómo conducirnos en la casa de Dios bajo lo que podemos llamar el ejemplo de la piedad. El domingo pasado, creo yo, era bajo el misterio de la piedad, pero el misterio quedó revelado en la persona y en la obra de Cristo. El misterio queda revelado en Cristo. Ahora vamos a aprender cómo conducirnos bajo el ejemplo visible de cómo se ve la piedad. Lo primero que el apóstol Pablo hace en la porción que leímos es diferenciar entre el ejemplo correcto de la piedad y el ejemplo falso. Los primeros versos de 1 de Timoteo 4, vuelva su mirada ahí por favor, usted va a ver una descripción de lo que es una falsa piedad, de lo que no es la piedad. Dice así, 4.1, 1 de Timoteo 4.1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos en los que ya estamos, algunos se apartarán de la fe. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Van a prestar atención a espíritus engañadores. Van a prestar atención a doctrinas o enseñanzas de demonios. Y lo que se va a utilizar para apartarse, el medio será la hipocresía. Versículo 2, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, ahorita voy a explicar todo eso, prohibirán casarse, dice el versículo 3, prohibirán casarse, además mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Hasta ahí. Lo que está describiendo el apóstol Pablo es, o podríamos decir, es un mal ejemplo, un ejemplo falso de lo que es vivir correctamente delante de Dios. ¿Se acuerdan qué significaba piedad? Piedad significa adoración correcta a Dios. Adoración correcta a Dios, la cual viene a nosotros por medio de Cristo. Es Cristo el que correctamente
ha glorificado el nombre de su Padre. ¿Se acuerdan en los evangelios? Padre, glorifica tu nombre. ¿Y cuál fue la respuesta del cielo? Lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. ¿Haciendo qué? Llevando a Cristo a la cruz, luego a la tumba y luego a la resurrección. El nombre del Padre Dios es adorado o glorificado de la forma correcta solamente por Cristo. Así que si yo quiero ser piadoso y estar bien con Dios y adorarlo correctamente, necesito reconciliarme con Dios por medio de Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Es la única vía, la única forma en que nuestra adoración va a llegar y puede estar correcta delante de Dios. Es decir, la única forma en que podemos llevar una vida piadosa. ¿Lo tienen claro, hermanos míos? Esto es muy importante que quede definido en nuestras mentes. Piedad significa estar bien delante de Dios. Eso significa piedad. Llevar una buena vida delante de Dios. Eso significa piedad. Por lo tanto, estos que Pablo acaba de describir aquí son mentirosos. Su piedad, la piedad de estos hombres, no está basada en Cristo y en su sacrificio. La piedad de estos hombres está basada en lo que ya no comes, en lo que ya no haces. Su supuesta rectitud delante de Dios se basa en restricciones humanas y no en la gracia de Dios por medio de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Leo de nuevo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Vamos a ir despacio ahí. Primero, esto de que la gente va a apartarse de la fe en Cristo, va a apartarse de la verdadera piedad, es algo que el Espíritu de Dios dijo claramente. ¿Cómo se lo dijo a Pablo? No tenemos el detalle. Yo creo que muy probablemente viendo las profecías, leyendo las profecías. Dice Pablo, el Espíritu dice, porque esa palabra se utiliza para decir de algo que ha sido leído, decir de algo que ha sido estudiado. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿cuánto no hemos leído en nuestras reuniones de oración? Hemos leído los profetas menores. Nos queda claro que vienen tiempos difíciles, ¿no? Cuando lo leemos, vemos que la gente se apartará de la fe. Vemos la forma en que el pueblo de Dios se rebela contra Dios. Digamos que la gente deja de glorificar el nombre de Dios. Pues Pablo dice, el Espíritu lo deja claramente. Se apartarán de la fe. Se apartarán, esa es la palabra que nosotros usamos o que se usa en el argot cristiano, en la forma de hablar de los cristianos, se usa esa palabra para apostatar. Nuestra Biblia lo traduce de manera clara, apartarán, se apartarán de la fe. Pero los cristianos antiguos dicen, se van a volver apóstatas. ¿Ha oído usted esa palabra? Tal vez de su abuelita, de sus antiguos pastores, hablaban de la apostasía. Y se pensaba que la apostasía era un alejarse de la fe, irse de la fe, apartarse. No quiere decir que se alejan de la fe. No quiere decir que se alejan de la fe. Lo que quiere decir es que empiezan a aparentar ser cristianos. Empiezan a vivir una vida de apariencia, de fe, en la que la fe bíblica, en la que Cristo ya no es el centro. Ahora el centro va a ser, dice Pablo, mandamientos de hombres, apariencias de falsedad. Leamos ahí el versículo 2. Dice, desde el 1, algunos se apartarán de la fe y van a prestar atención a espíritus engañadores, a doctrinas. Esa palabra se usa para la enseñanza. Es decir, ellos no es que van a dejar de ser enseñados. Ellos van a seguir siendo enseñados. Pero la enseñanza que van a recibir es de los demonios misma. Es una enseñanza que podríamos decir, digamos, solo de manera literaria. Es una enseñanza forjada en el infierno, por así decirlo. Pero la predican desde el púlpito, como si fuera algo bíblico, como si fuera verdad. Cuando decimos que, solo por decirlo literariamente, porque el infierno no es un lugar donde el diablo trabaja. El infierno no es la oficina del diablo.
El infierno es el lugar del castigo eterno, al que el diablo va con sus demonios y los hombres que no crean, hombres con H mayúscula, la humanidad que no creyó. ¿Me explico? No, el infierno no es un lugar donde el diablo está ahí con tinta y lapicero escribiendo unas ideas para que los pastores engañadores las prediquen. No, pero las enseñanzas que ellos predican, estos falsos que se apartan de la fe, las enseñanzas que la gente sigue, sí viene de los demonios mismos. Sí fue producida de los demonios mismos. Y la gente la escucha como si fuera palabra de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Ahí veo la cara de algunos asustados. Y digo yo, usted puede imaginarse lo que es estar escuchando a un pastor, un hermano, un predicador, usted pensando que está escuchando la palabra de Dios y de repente lo que está escuchando es la enseñanza de los demonios mismos. Y usted dice, no, yo ahora estoy yendo a la iglesia. Ten cuidado, diría un profesor mío, hay que tener cuidado lo que escuchas, porque podrías perder hasta la forma de andar, decía él, depende de lo que te digan. Puedes terminar en el psiquiátrico o puedes terminar en el infierno desde las bancas de la iglesia, porque los demonios también preparan sus doctrinas. Y dice el Espíritu de Dios que en los últimos tiempos mucha gente se va a apartar de la verdadera fe. No quiere decir que se van a ir de las iglesias, quiere decir que las iglesias se van a convertir a enseñanzas de demonios. Las iglesias van a terminar permitiendo que se les predique y escuchando enseñanzas, dice ahí, engañadoras, espíritus engañadores. Y espíritu está con E minúscula, es como decir ideas que son para engañar. Formas de pensar que están diseñadas para engañar a la gente. ¿Lo ves? Si hay engaño, si hay doctrina, no es que ya no hay culto. Es que el culto se torció. ¿Me explico? No es que ya no hay enseñanza. Es que la enseñanza ya no es conforme a la fe. A eso se refiere el apartarse de la fe. Creo que esto es importante hasta hoy, cuando yo he escuchado la palabra apostasía, apóstata, apartarse de la fe, siempre significó para mis maestros alejarse de la fe. Pero apóstata no significa necesariamente alejarse, significa seguir ahí, pero algo que no es ya de la fe. Me alejé de la fe, no del ambiente. Seguimos en el ambiente que yo he llamado o he considerado pseudo cristiano. Aparentemente es vida cristiana, pero realmente no tiene nada que ver con Dios, ni con la palabra, ni con el evangelio, menos con Cristo. De eso no hay. ¿Qué es lo que hay? Dice el versículo 2, que es lo que va a utilizarse es la hipocresía de mentirosos que prohibirán casarse. Verso 3, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse. Este tipo de enseñanzas es lo que nosotros llamaríamos, estoy buscando aquí el término, de algo que nosotros llamamos, se me escapó y el término aquí no lo encuentro con precisión. Se supone que está aquí, ¿verdad? Este tipo de enseñanzas es lo que nosotros llamaríamos ascetismo. Ya me acordé. Ascetismo. ¿Qué es ascetismo? Pensar que estoy bien con Cristo porque me estoy negando a cosas. Me estoy negando a cosas. Es interesante que el versículo 3 dice, prohibirán casarse. Pero lo interesante es el verbo, prohibirán. ¿Con qué van a venir los falsos? Prohibiendo cosas. Hermanos, yo les decía, y no es una broma, que la mayoría de los cristianos definen su fe como esto no, esto no, esto no, esto no. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le pasó eso a usted? Que usted definía, ¿eres cristiano? Sí, ¿por qué? Porque yo no esto, porque yo no otro, porque yo no aquello, porque todo es una lista de lo que ya no. Y en eso usan la fe. Vos no sos cristiano, ¿por qué? Porque vos no esto, porque vos no. Son puras cosas que hay que hacer o no hacer para calificar. No tiene nada que ver lo que predican, no tiene nada que ver con fe en Cristo.
en la obra de Cristo. Por eso leímos ahí, dice que arraigados, que se cimienten, que se arraiguen, que ustedes están completos en Cristo. Que el que lo tiene a Cristo, lo tiene todo. Y que el que no tiene a Cristo, no importa cuánto su vida sea de yo no esto, yo no aquello, el que no tiene a Cristo, no tiene nada. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y si no, ya no tengo nada. Recuerde, hermano mío, esto es lo que nosotros llamaríamos falsos maestros. Falsos maestros. Falsos ejemplos de lo que significa ser piadoso. Lo que significa ser piadoso. Está basado en restricciones. Esto no, esto no, esto no. Me llama la atención que dice el versículo 2, que lo que se utiliza es la hipocresía de mentirosos. La hipocresía de mentirosos. Esa palabra, la hipocresía, fue muy usada por Jesús en los evangelios, diciendo que nos guardáramos de la levadura de los fariseos. ¿Se acuerdan? Guárdense de la levadura de los fariseos. Y como Jesús dijo eso, los discípulos pensaron que decía eso porque no habían traído pan. Definitivamente, otra vez lo que ya he dicho antes, el discipulado sin la obra del Espíritu Santo es una labor que no tiene sentido, porque la gente nunca entendería, nosotros nunca entenderíamos nada. Cuando Jesús habló de la levadura de los fariseos, no estaba hablando del pan que hacían los fariseos. Lo que estaba hablando era de la hipocresía de los fariseos. ¿Y en qué consistía la hipocresía? Está descrito por los profetas: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eran apariencias de piedad. Estos hombres son hipócritas, dice el verso 2, hipocresías de mentirosos. Aparentan ser piadosos, aparentan tener una relación buena con Dios, pero lo hacen a través de la hipocresía. Lo hacen a través de la levadura de los fariseos. La palabra levadura encierra el concepto de estar fermentado, de ser puro aire, de ser pura espuma, de estar hueco. El pan simple que compramos ahí, sumamente lleno de levadura, lo agarras y le haces así. ¿Y qué te queda en la mano? Medio pan, lo que me alcance en la mano, yo lo puedo aplastar y lo que me queda son unas boronas. Y uno veía así como un gran pan. Era pura levadura, puro hueco, estaba todo inflado. Realmente no tenía nada, realmente no había nada útil. No estaba el Espíritu de Dios, no estaba Cristo, nada. Era pura apariencia, pura apariencia. Hermanos míos, déjenme decir que creo yo que la iglesia, lo que se llama iglesia, no lo que yo llamo iglesia, no lo que la Biblia llama iglesia, sino lo que la gente llama iglesia. La iglesia está muy llena de eso, levadura, pura espuma, puro aire, pura fermentación, nada firme, nada fuerte, nada claro, nada, como decíamos hoy en el discipulado, nada radical. Se considera radical lo que es simplemente vida cristiana. Entonces uno dice, ¿por qué hemos llegado a esas condiciones? Porque el Espíritu lo decía claramente, porque es verdad, hay tanto engaño, tanta falsedad, hay tantos engañadores, que cuando predicamos el Evangelio de verdad, la gente piensa que eso no es cierto. Piensan que lo que es cierto es lo que escuchan allá. Piensan que eso es predicación, que Dante Gebel es predicación. Doy nombres para que ustedes sepan, para que no me pasen a mí un enlace, ¿verdad? De Marcos Witt predicando. Eso no es predicación, esa no es la verdad. Eso no tiene nada que ver con Cristo. Dante Gebel no tiene nada que ver con Cristo. Cash Luna no tiene nada que ver con Cristo. Y menos las pastoras. Veo gente poniendo en sus estados de WhatsApp, no de esta iglesia, hay que cuidamos nuestro testimonio, como diría Henry Tolopilo, no de nosotros, hermanos, no de nosotros. Eso espero, ¿verdad? Eso espero. No sea que esté yo bloqueado del WhatsApp de alguien, no veo qué puso, pero veo gente compartiendo, pastoras, predicadoras. Eso no es verdad, eso no es predicación, pero intenta decirlo, intenta sacar a la gente de esas ideas
ya están detrás del engaño, ya están detrás de las fábulas. Hay que intentarlo, seguimos intentándolo y seguimos orando, pero lo cierto es que es pura espuma, que cuando apretamos no hay nada en el centro. Es levadura, es hipocresía, y el diablo utiliza la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esa palabra es sumamente interesante en la doctrina de Pablo, en las enseñanzas de Pablo. ¿Has visto las campanas grandes de las iglesias católicas? Tienen una pelota en el centro que golpea contra los lados y hace sonar la campana. La conciencia es como un sistema de alarmas que debería sonar y decir, esto no tiene nada que ver con Cristo. No nos damos cuenta que esto no es cristianismo. Pero imagínate si la campana tiene soldada la pelotita en uno de los bordes. Jamás va a sonar. Por más que uno le jale el mecate, no va a sonar porque la pelotita está soldada en uno de los bordes. La Biblia dice que hay hombres que tienen la conciencia cauterizada, está soldada la conciencia, ya no suena por ninguna parte, ya no suena. Alguien me dijo una vez, la Biblia, sí, la Biblia es una pequeña guía. Lo importante es que se sienta el Espíritu. Yo no hice ese ruido que yo hago, ¿no? Pero es lo que uno siente ganas de hacer. Que uno dice, ¿cómo? ¿Qué acaba de decir usted? ¿Cómo usted va a considerar la Biblia un algo que hay que seguir leyendo, ni modo? Pero lo importante es el Espíritu. Mi hermano, lo importante es la bendita palabra de Dios. Pero ya la mente está tan cauterizada. Y le digo a mi esposa, y cuando le preguntamos a la gente qué es lo importante, todos dicen que es la Biblia. Todos. Acabo yo de afirmar algo. Lo importante es la bendita palabra de Dios. Y todos aquí en este salón decimos, amén. ¿Qué vamos a ir a hacer cuando haya que tomar decisiones? ¿Lo que dice la bendita palabra de Dios o lo que dice mi idea de mi cabeza? Debemos examinar que nuestras conciencias no estén también cauterizadas. No son solo los de afuera. De repente también soy yo, Señor. Soy yo, Señor. Porque lo que le decía a mi esposa es, mi amor, ¿por qué todos los cristianos no nos podemos poner de acuerdo? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo todos los cristianos de Liberia y formamos una sola iglesia fuerte y sólida? ¿Por qué, hermanos? Porque todos los cristianos de Liberia dicen, la Biblia es lo más importante, pero a la hora de ir a la práctica, la Biblia es olvidada. La verdadera fe es puesta a un lado. Y lo que importa es lo que dice él, lo que dice aquel, lo que dice el otro y nada más. Hermanos míos, estamos en tiempos peligrosos. Nosotros estamos viviendo los tiempos de los que el Espíritu Santo hablaba y debemos recordar esto. Hay muchos que utilizan la idea de la piedad, la idea de la vida cristiana basada en las prohibiciones. Aquí solo hay un ejemplo. Esto es lo que se llamaban grupos pre-ascetistas. Todavía no habían surgido plenamente. Aquí solo estaban prohibiendo dos cosas. Prohibían casarse. Consideraban que las relaciones íntimas de una pareja en su matrimonio eran pecado. Consideraban que el cuerpo era malo, la materia era mala y por lo tanto satisfacer el cuerpo de mis apetitos sexuales con mi esposa era pecado. Pero además comer era pecado. Tener esposa era pecado, comer alimentos era pecado y tenemos hoy en día algunos que son como sobros, como lo que ha venido resultando. Saben ustedes que hay grupos religiosos, no voy a mencionar sus nombres aquí, pero si usted quiere saberlo, pregúnteme más tarde, le mando un WhatsApp. Hay grupos religiosos que prohíben comer carne de cerdo. Hay grupos religiosos que prohíben tomar café. Hay grupos religiosos que dicen que solo podemos comer lechuga con tomate, ¿verdad? Y así, grupos religiosos. Semanas en que no se puede comer esto, solo aquello. Está prohibido. Ideas de que casarse es malo, que deberíamos seguir solteros. Cosas así. Siguen vigentes hoy, miles de años más tarde. Aquí ni siquiera se habían formado plenamente. Apenas está empezando ese movimiento de la falsa piedad. ¿En qué se basaba? En lo que no se puede, en lo que no se puede, en lo que no se puede. Todo era malo. Todo era malo. Yo tengo que luchar conmigo mismo.
porque me criaron un ambiente religioso, un ambiente de estos legalistas. Todo era malo. Eso es malo, eso es malo, eso es malo. ¿Verdad? Entonces tengo que luchar para tranquilizarme. Eso no es importante. Hay algo más importante, que es Cristo. Hay algo más importante, que si entiende el evangelio. Hay algo más importante. ¿De qué sirve que ya no escuche a José Luis Perales si no entiende a Cristo? Si no entiende a Cristo. Y si entiende a Cristo, ¿ya no puede escuchar a José Luis Perales? No voy a responder esa pregunta aquí, porque yo sé que generaría un gran boom. Si entiende a Cristo, entonces sí puedo escuchar aquello. No voy a responderlo aquí, pero mira el ambiente que se produce. La iglesia latinoamericana es legalista. La iglesia latinoamericana está basada en lo que no. Eso no, eso no, eso no. Ciertamente hay cosas de las que no podemos participar, pero equivocadamente se ha vendido como piedad lo que no tiene nada que ver con Cristo. Solo se quedaron las reglas y se perdió a Cristo. Y si se perdió a Cristo, ¿de qué me sirven las reglas, hermano? ¿De qué sirven las reglas si Cristo se quedó detrás? Absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Nosotros necesitamos a Cristo. Sin Él estamos perdidos. Necesito aprender a visualizarme como completo solamente en Cristo. Colosenses 2:16. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes. ¿Escucharon eso? Que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismos, en la adoración de los ángeles, basado en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, del cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que es de Dios. ¿Quién es la cabeza, hermanos? Cristo. Dejan de hacerse de Cristo. Nosotros crecemos solamente agarrándonos de Cristo. No hay otra forma de crecimiento. Negándome a mí mismo esto, aquello o lo otro, eso no va a producir crecimiento. Es Cristo lo que me va a hacer crecer. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como, escucha, no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, escucha, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Me decían a mí, voy a dar un ejemplo, es el más chistoso que puedo dar, no es mi intención contar chistes, porque hasta de todo le tiran piedras a uno, ¿verdad? Yo no vine a contar chistes, pero voy a dar un ejemplo. Me decían cuando estaba chiquito, no coma morcilla, ¿cómo se llama eso aquí? Moronga. No coma moronga, porque es malo. Yo toda la vida, yo quería saber a qué sabía eso. Toda la vida. Porque era malo comer. Digan, ¿en qué me ayudó a mí no comer moronga con ser hipócrita? Yo era un hipócrita, mentiroso, mal hablado, vulgar, que ustedes, hermanos, si aquí lo tuvieran de frente, yo no estuviera aquí porque me daría vergüenza. Si ese Edgar estuviera aquí. Hermano, ¿y esa cosa de no comer moronga en qué me ayudó? En nada. Porque alguien le dijo a mi papá, conforme a la Biblia, que en la sangre estaba la vida del animal y que había que derramarla. Y no se podía hacer moronga. Y alguno tal vez está viéndome y pensando, es cierto, pastor, has pecado.
Hermanos míos amados, dice Pablo, nadie se constituya en juez de ustedes sobre lo que comen, sobre lo que beben. Dice cosas que tal vez ayudan en algo para el duro trato del cuerpo, como el doctor Biter, para el que sabe quién es, duro trato del cuerpo. A veces le digo, pues otra vez chicharrón. Sí, duro trato del cuerpo, pero eso no ayuda nada contra el pecado. Solo me ayuda a estar más delgado, nada más saludable físicamente, pero no colabora en la piedad. ¿Qué es lo que colabora en la piedad, hermanos? Si me dan el chicharrón, este sí lo puedes comer. Y Cristo, ¿cuál de los dos que colabora en la piedad? Cristo. El chicharrón digo, gracias Cristo, y me lo como. Pero es Cristo el que colabora en mi piedad. No es lo que me como o lo que no me como. Es Cristo el que colabora en mi piedad. No es no ir allá a los toros. No, vi al pastor en la Expo Liberia, en la 25 de julio, lo vi. Le tomé fotos. Está perdido ese hombre. Tal vez sí, yo diría, ¿cómo estaba? Borrachito. Está arruinado ese hombre. Pero si lo viste viendo unas ovejas ahí, o montando a los huilas de él, al chunche ese que da vueltas, ¿quién dice que está perdido solo por eso? ¿Y quién dice que por no ir a eso él va a ser más piadoso? ¿Quién dice eso? Eso es lo que aquí dice Pablo. ¿De dónde sacan esas ideas de que la piedad depende de lo que no, de lo que no, de lo que no? La piedad depende, hermanos míos, ¿de quién? De Cristo, de nuestra relación con Cristo. No de abstinencia, aquí está en la otra página la palabra que está buscando. No de abstinencia, no de esto, no de esto o aquello. Entonces veamos ahora el verdadero ejemplo. El verdadero ejemplo, desde el versículo 4, ¿lo tienen? ¿Qué dice el verso 4? 1 Timoteo 4:4. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar. Aquí viene, empieza a hacer la lista. Si se recibe con acción de gracias. ¿A quién? Son las acciones de gracias. A Dios por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque si lo recibo con acción de gracias es bueno. El chancho y la moronga. ¿Por qué? Porque es santificado mediante la palabra de Dios y mediante la oración, lo que llamamos medios de gracia. Yo debo recibirlo agradecido. Entonces, la verdadera piedad, ¿con qué tiene que ver? Con el agradecimiento. La verdadera piedad, ¿con qué tiene que ver? Con la oración, con la palabra de Dios. La verdadera piedad tiene que ver con otros elementos. Versículo 6, al señalar estas cosas a los hermanos, eso de que no es lo que no como, sino más bien que lo comas dándole gracias a Dios en oración. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesús, de Cristo Jesús. Estarás sirviendo bien a Cristo porque los estás llevando a Cristo, nutrido con, aquí viene, ¿con qué está nutrido un verdadero ministro? No con lechuga y tomate, no solo con carne de res, no, nutrido con palabras de la fe, la buena doctrina que has seguido, pero nada tengas que ver con esos cuentos de viejas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nada tengas que ver con esos cuentos de viejas. ¿Qué son los cuentos de viejas? Allá me fui yo a la isla Venado un día y estaba la esposa del pastor contándome unos cuentos de viejas. Y salió un toro del río, del golfo. Un toro, un bicho negro, caminó para donde nosotros y uno se asusta, ¿verdad? El cuento ya lo tiene a uno asustado. Y esa gente puso la tienda en la noche ahí y luego se oían gritos y salieron corriendo, unos vinieron aruñados. Híjole, puro cuento de viejas. Y después dice el hermano Eladio, no se ría, que es verdad. Y empezó él a contarme ahora otros cuentos, me asustó más. Y le dije yo, hermano, le creo porque usted me está contando. Pero ustedes saben que los guanacastecos eran buenos para contar esas cosas solo para asustar a la gente. Buenos eran los viejillos para contar esos cuentos de viejas. ¿A eso que se refiere? No es una mala palabra, no es una cosa despectiva, es una idea cultural. Cuentos de viejas, cuentos de sustos, de ideas. Dice Pablo, es puro cuento eso de que no comas la moronga.
Eso es puro cuento. Eso es puro cuento de que no te bañes en el mar hoy porque te vas a volver un pez. Puro cuento. De que no puedo comerme el chorizo yo en Semana Santa. Puro cuento. Cómense lo que quieran en el nombre de Cristo. Eso no es verdadera piedad. Amén. Dice el hermano Axel, ¿verdad? Amén. Hay que comer lo que sea, hermano. El hermano Axel le encanta comer, gracias al Señor. Y es grande y fuerte y sano. Hay que comer lo que sea. Me hizo gracia porque he compartido con los hermanos y le encanta comer a Axel. Está bien, para la gloria de Dios, ¿verdad? No, todavía no está en obesidad, no se preocupen. Está todavía fuerte y sano. Ore, dele gracias a Dios, participe de ello, que lo demás no le va a ayudar, que si no como esto va a ser más santo. Puro cuento de vieja, sigo leyendo. Nada tengas que ver con eso. Más bien, ¿qué dice? Disciplínate a ti mismo. ¿Para la qué? Para la piedad. Más bien, en lugar de andar creyendo que si dejo esto, que si dejo aquello, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha para poco, pero la piedad es provechosa para todo. Es decir, para la piedad uno se ejercita como si fuera para el gimnasio, parecido, como si fuera, pero no es para el gimnasio, dice Pablo, porque eso sirve para poco. Es decir, eso con la tumba se acaba, pero la piedad, dice el texto 8, dice, tiene promesa para la vida presente y para la vida futura. Así que mejor dedica tiempo y esfuerzo a formarte en la vida piadosa. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. ¿Se acuerdan que cuando él dice eso es importante? Dice ahora el verso 10, porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Todavía no ha dicho por qué. Ahora dice, porque hemos puesto nuestra esperanza no en lo que me como y en lo que no me como, sino en el Dios vivo. Hemos puesto nuestra esperanza en el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Esto es, ahora estamos en el punto 2 del sermón, el verdadero ejemplo de la piedad. La piedad no es lo que no me como. La piedad no es donde yo no voy. La piedad es una vida con Cristo, de esperanza en Cristo, de confianza solamente en Cristo. Pablo ya habló de la palabra, ya habló de la oración, ya habló de la acción de gracias. Ahora acaba de hablarnos de la palabra de fe, que son las escrituras, y de la buena doctrina, que es la enseñanza sana de las escrituras, donde a mí no me están enseñando lo que no, sino que me están enseñando sanamente las escrituras. Eso es todo lo que Pablo acaba de agrupar ahí, y le dice a Timoteo, disciplínate para vivir así. Disciplínate para vivir así. Se lo voy a decir, hermanos, para que ustedes lo entiendan, como lo dice el pastor Sugel Michelén, porque yo sé que el pastor es también latino. Usted sabe que nosotros fuimos conquistados por los españoles, y eso trajo una fe católica. Y la fe católica está basada en ir a misa, en los sacramentos, ¿verdad? Que uno de esos es ir a misa, la primera comunión, el bautismo, la primera comunión. Ahí tienen una lista de cosas que hay que hacer y una lista de cosas que no hay que hacer. Entonces, ¿qué es disciplinarme para la piedad? Diría Sugel Michelén, echa fuera de ti a ese católico romano apostólico. Eso es disciplinarte para la piedad. Aprende y vive de manera consistente con que mi salvación es Cristo. Cristo. Entonces, digamos que me estoy alistando para ir a culto. Lo puedo hacer como la tradición o lo puedo hacer como cristiano. Estoy alistándome. Ay, qué pereza. Ay, pero si no voy, después el pastor me jala las orejas. Ese es el católico romano apostólico. Échalo fuera. ¿Qué? Entonces, ¿por qué tengo que ir? Porque voy a ir a glorificar a Cristo. Voy a ir a escuchar de Cristo. Voy a ser animado a vivir en Cristo. ¿Ves? El concepto es completamente otro. Ya no es por el qué dirán, es por Cristo. Y tengo que disciplinarme, tengo que enseñarle a mi mente a corregirse y a vivir para Cristo. Estoy haciendo esto esperando que esto cambie. Y al rato digo, no, estoy mal. Tengo que hacer esto para Cristo, cambie o no cambie. Me explico, diría el profeta, aunque haya ovejas en el encierro, en el corral o no,
aunque haya ganado o no, aunque florezca o no florezca, voy a glorificar el nombre del Señor, porque alguien ha dado su vida por mí. Ya no vivo por intercambios, ya no hago lo que hago por manipulaciones, no, lo hago porque entiendo que yo estaba perdido y que Dios tuvo de mí misericordia por medio de Cristo. Ya no predico el evangelio para que me aplaudan, sino porque entiendo que esa alma sin esta verdad está perdida. Es diferente, la motivación es otra. ¿Me explico, hermanos? ¿Queda claro? La motivación es otra. Eso significa disciplinarte a ti mismo para la piedad. Eso significa disciplinarte a ti mismo para la piedad. Claro, si para mi hermano comer moronga es malo, ¿qué dice Pablo? Pues no volveré a comer moronga jamás. No se preocupen, ya la probé y no me gustó. ¿Verdad? Para el que dice que peco comiéndome la sangre del chancho, no me gustó, ¿verdad? Ya no me la como. Así que no me la volveré a comer jamás. ¿Pero por qué no te la comes? ¿Por qué es malo? Esos son cuentos de viejas. No me la como para que mi hermano no tenga ningún problema en su fe y permanezca y siga creciendo. Por eso no me la como. Dice Pablo, no lo digo por tu conciencia, lo digo por la conciencia del otro, ¿verdad? Por eso ya no escucho a José Luis Perales. Por eso lo apago cuando se monta el hermano, porque para él es un gran pecado que estén escuchando eso. Vamos a apagarlo y ya está. ¿Para qué perturbar la mente del hermano por eso? Pero mientras el hermano también tiene que ir aprendiendo y creciendo, porque el hermano juzga por todo. Todo es malo para él. ¿Sabes qué dice la Biblia? Con la ley con que mides, será medido. Eso es duro. Está condenando la hipercrítica. La hipercrítica. Cuando lo primero que hace mi lengua es moverse para criticar. Para criticar. Me dio ray y me trepo y venía oyendo música mundana. En lugar de decir gracias por darme el ray. ¿Lo ves? La mente se va primero ¿a dónde? A la crítica. En lugar de agradecer por el ray. Hermanos, disciplínate a ti mismo para la verdadera piedad. Disciplinémonos para entender qué es lo importante. Cristo. Y pastor, pero entonces la vida del cristiano no cambia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que han muerto al pecado, ¿cómo vivirán aún en él? No, la vida cambia, pero el punto es no creas que dejando de hacer esto ya estás. No creas esa mentira. Debes preguntarte si realmente tu fe y tu esperanza están en Cristo. Leo a Pablo de nuevo. El versículo 10 es muy importante. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Por esto. ¿Por el qué dirán? Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. ¿Por qué trabajas, Pablo? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que te motiva? Y dice Pablo, porque mi única esperanza está en Dios, que es el Salvador. Por eso hago lo que hago. Es decir, que lo hace por esperanza, lo hace por fe, lo hace por gracia. No lo hace por ninguna otra razón. No lo hace por el qué dirán. Lo hace por principios eternos. Disciplinarse para la piedad, esto es nuevo yo creo para mi papá, para algunos cristianos más antiguos. Disciplinarse para la piedad no es cuántas cosas tengo que hacer, es aprender a vivir con mi mente puesta en Cristo. Cuesta, hermanos, cuesta. Voy con mi papá otra vez para darle unos ejemplos prácticos. Papi tiene unos camiones. Si papi ve el camión varado y empieza a angustiarse, a preocuparse, ya no está con la esperanza puesta en Dios. Ya la tiene puesta en el camión que esté bueno produciendo. Pero cuando él ve esto varado y en lugar de quedarse viendo para abajo, eleva la mirada y dice, bueno, pero Dios tiene el control. Él es el Señor de todo. A Él sea la gloria. Para esto Él envió por mí a Cristo. Glorificado sea su nombre en todo. Él es dueño de las almas. Él es el que sabe lo que está haciendo. En ese momento yo me estoy disciplinando para la piedad. En ese momento. Entonces no es cuántas horas pasé sin comer. Ayer pasé me dieron como las 4 de la tarde sin comer nada. Andaba yo como un abejón de mayo muriéndome de hambre.
Pero eso no me va a ayudar nada en mis apetitos de la carne, y no era por cuestiones espirituales. Era para bajar el consumo de comida, ¿verdad? Nada más. Solo para eso. Eso no va a ayudar nada a mi pecado, si peco o no peco. Pero si yo pienso, Dios tiene todo en control, hay que estarse predicando a uno mismo el evangelio. Cuando estamos haciendo eso, estamos disciplinándonos para la piedad, porque estamos elevando la mirada a... ¿Y para quién hace usted lo que hace? Para Cristo. Entonces siga adelante, siga adelante, siga adelante, siga adelante. Así es. Pastor, ¿por qué sigue adelante? Porque es para Cristo. Es para Cristo. Pastor, ¿cómo puedo orar por usted? Pídale a Dios que me ayude a ver todo para Cristo. Solo para Cristo. Señor, agárrelo al hermano y póngale una mentalidad correcta. Que él vea a Cristo. Oremos todos unos por los otros en eso. Disciplinándonos estamos para la piedad. Estamos en el ejercicio, en el gym de la piedad. Con una mentalidad diferente. Por eso hago lo que hago, dice Pablo. Por eso trabajo, por eso me esfuerzo. Porque tengo mi esperanza puesta en Dios. Porque sé, diría Pablo, que es salvación y vida eterna. Sé que si es esto o no es nada. ¿Tenemos esta fe o no tenemos ninguna fe? ¿Vivimos para esto o estamos hundidos? No importa qué estemos haciendo o qué no estemos haciendo. Hermanos, hay que leer la Biblia, pero voy a decir algo. Hay gente que lee la Biblia y está igual de perdida. Porque su lectura es solo un check, un requisito. Hay gente que dice, ¿no has orado? Uy, pecador, yo ya oré. Solo es un check, un requisito, nada más. Usted podría tener su hoja llena de checks. Muchos vendrán ante Cristo y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre, ¿qué? Hicimos esto, aquello y lo otro. Y Él les dirá, apártense de mí, nunca los conocí. Pero lo que ellos hicieron eran puras cosas espirituales. Echamos fuera demonios, hicimos cosas en tu nombre. Apártense de mí, yo nunca los conocí. Ustedes son hacedores de maldad. Hermanos, no es lo que hago, es lo que Dios hizo por mí. Y si algo hago, lo hago por la gracia de Dios para mí y para que el nombre de Él sea glorificado. Ni siquiera es porque tuvo misericordia de mí, es porque Él es digno. Él es digno. Aunque me mate, Él sigue siendo digno. Él es el único bueno, el único santo. No hay ningún otro. Nosotros deudores somos de su gloria, de su majestad, de su bondad. Deudores somos. Solo a Él sea la gloria. Recordémoslo, hermanos míos. La verdadera piedad implica, además de todos estos elementos positivos, tal como hemos dicho, implica ejercicio. Ejercicio. Trabajamos para corregir nuestra mentalidad y ponerla en las cosas eternas. Por último, tenemos entonces una falsa idea de lo que es la piedad. Una idea correcta, los elementos correctos de lo que es la piedad. ¿Se acuerdan de ellos? La oración, la acción de gracias, la palabra, la buena enseñanza. ¿Cuál es esa? La que pone mi mirada de vuelta en Cristo, la que me ayuda a entender que tengo que mortificar mis ideas y mis angustias y aprender a ver a Cristo como la prioridad de mi vida. Que eso es disciplinarme, corregir mi mentalidad, dejar de pensar en lo que hago y en lo que no hago, o en las cosas terrenales y ponerlas en Cristo. Y por último, tenemos la necesidad de que dentro de la iglesia seamos ejemplo de esa piedad, de la que acabamos de describir, y no de la otra, que eran puros cuentos de viejas. Dice Pablo en verso 11 en adelante, hasta el final, ¿lo tienen? Esto manda, verso 11, esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Porque Timoteo tenía como 40 años y eso era muy joven en ese tiempo. Así que no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino, en lugar de eso, sé ejemplo, ¿verdad? La hermana Cinia está alegre que el hermano Roberto está tan chiquillo.
Dice, pues amor, estamos en la flor de la vida. En los tiempos antiguos así será, ¿verdad? Así era. Con 40 años eras todavía un joven. No permitas que nadie menosprecie la juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Aquí viene, en palabra. Sé ejemplo de los creyentes en palabra. Solo en palabras, hermano. Qué bonito habla el pastor. Predica lindísimo. No, también dice conducta. ¿Cómo vive? ¿Verdad? ¿Cómo vive? ¿Te imaginas? Llegas a mi casa y tengo que patear ahí un sillón, quitar una cosa, otra, y usted siente como que lo voy metiendo en una jungla. Dice, qué raro, ese hermano vive toda su vida, es un desorden. Sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en amor. ¿Qué quiere decir eso? Servicio y respeto. Servicio y respeto. Sé ejemplo en fe. Sé ejemplo en pureza. Sé ejemplo. La verdadera piedad se tiene que mostrar. La verdadera piedad tiene que afectar nuestro ejemplo de palabra, de conducta, de amor, de fe. Hermanos, normalmente cuando una persona piensa que la piedad es lo que hago y lo que no hago, normalmente cuando la persona piensa eso, resulta que cuando él ya hizo lo que tenía que hacer, siente que ya cumplió y todo lo demás es un desastre, porque eso tiende a ocurrir. Por eso dice la Biblia, sé ejemplo. Me quedé sin audio. Gracias. Sé ejemplo, nos dice el texto, en cada una de estas áreas. Recuerden, normalmente la persona que cumple una lista abandona lo que no está en la lista de él. Porque para él, por ejemplo, no comer moronga es todo. Entonces, cuando él ya no come moronga, ya se siente santo. Pero luego trata al otro como le da la gana. Yo no sé, hey, no come moronga, pero los labios de él hasta que dan miedo. No es ejemplo en palabra, ¿verdad? Otro es ejemplo en palabra, pero es solo palabras. Viene y nos pinta con su vocabulario y con su instrucción una vida hermosa, y la de él no pone en práctica nada. O sea, no es ejemplo en conducta. Otro puede ser estrictamente, conductualmente muy estricto, pero no es ejemplo en amor. Y así consecutivamente, en fe, en pureza, que ahorita les voy a decir qué significa pureza. El pureza significa una vida dedicada al Señor. Una vida dedicada al Señor. Una persona que ha aprendido a elevar la mirada y ponerla en Dios y no en las cosas de esta tierra. Sé ejemplo de todo eso. Hermanos, Timoteo tenía que ejemplificar esto. Verso 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras. Otra vez, la necesidad de ir a la Biblia para tener una vida de piedad, pero no por leerla, sino para que ella me cambie. Las Escrituras, la exhortación, que es animar a los hermanos, la enseñanza, que es la formación de los hermanos. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. No voy a entrar en eso ahorita. Verso 15, reflexiona. ¿Cómo llego a la piedad? Necesito Biblia, necesito exhortación, enseñanza, necesito reflexionar. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas. Eso es parte de la piedad. Dale mente a lo que la Biblia dice para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Dale mente a lo que dice la palabra. Piensa en la palabra. Medita en cómo aplicarla en medio de esta circunstancia. A veces estoy yo hablando con alguien, yo quiero llegar a este objetivo y quiero llegar ahí, pero mi mente me dice, quieto, ten paciencia, es despacio, no es rápido. Eso me viene a la mente por causa de la palabra. Entonces tengo que tranquilizarme y decir, bueno, gracias, me alegra que hoy pudimos hablar de esto. Listo, ahí queda, no llegué a donde yo quería. ¿Y por qué llegar donde yo quiero? Hay que llegar donde Dios quiera. Y eso fue todo lo que se pudo hoy. No más. Pero tal vez ya usted quiere bautizarlo. No, espérese. Vamos a ver qué dice Dios.
Decía un hermano, llegaba uno todo contento, hermano, esto y esto y esto. Vamos a ver qué dice Dios. ¿Quién es el que tiene la última palabra? Dios. Vamos a ver qué dice Dios. Vamos a ver qué dice Dios. Todo siempre es y será así, aunque yo haga loco. Entonces dice la Biblia, sé ejemplo de esto, ocúpate de esto, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Y aquí terminamos. Como buen ejemplo, ten cuidado de dos cosas. De ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Cuídate. Cuídate de tu mal y cuídate en términos positivos. Ten cuidado de ti mismo en todo sentido. Cuídate. Cuídate de tu maldad, de tus perversiones, pero también cuídate en el sentido positivo y de la enseñanza. ¿Por qué, hermanos? Persevera en estas cosas, no solo estas dos cosas, sino en todo lo que he estado diciendo. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. ¿Qué es lo que está en juego, hermanos? Con la verdadera piedad, ¿qué es lo que está en juego? Que logremos llegar a la eternidad, que no nos equivoquemos de camino, porque en los últimos tiempos habrá muchos caminos confusos, muchos caminos confusos. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de lo que estás enseñando, porque podríamos estar enseñando que la piedad es esto, cuando en realidad la piedad es Cristo. Mi aprendizaje y mi vida de confianza en Él, para que Él transforme mi vida. Dice la Biblia, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Ningún requisito. Pastor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuál sería la respuesta según lo que yo acabo de decir? Cristo en usted es la esperanza de gloria. Pastor, ¿cómo sé que estoy bien? Cristo en usted es la esperanza de gloria. Pastor, ¿cómo puedo estar bien mañana? Cristo en usted es la esperanza de gloria. Por eso le dice Pablo, persevera en estas cosas. Permanece en estas cosas. Esto es lo que tenemos. No hay más. Y esto es suficiente. Debemos asegurarnos de que nuestras mentes están bien cimentadas en Cristo. A ver, otro ejemplo, hermano Roberto, hermano Axel. Ya nos veíamos ese Toyota Dima, ¿verdad? No sé qué era, un Toyota para jalar carga, un camión. ¿Qué era, hermano? Pero que la marca, ¿cómo se llama? Isuzu NPR. Ya me lo veía yo ahí, Isuzu NPR. Uno quiere la empresa, uno quiere el negocio y entonces se empieza a desboronar. ¿Caigo en depresión o veo a Cristo? ¿Qué sería? ¿Cómo tengo que responder a eso? Dale mente a estas cosas. No. Es cierto, no pudimos hacer esto, pero yo tengo que seguir viendo para allá, a Cristo. Eso es todo. Es cierto, no se logró esto, pero tengo que seguir viendo para allá, a Cristo. Y dicen los cantantes de este mundo, y Dios le da pan al que no tiene dientes. ¿Verdad? Allá tiene el otro parqueado, no voy a decir quién es, ustedes saben quién es. Allá tiene el otro parqueado, una Hilux 2021 en la cochera de la casa. Y ese va a ir a jalar carga, ¿no? ¿Y dónde tengo que poner yo la mirada? En Cristo, en Cristo, en Cristo. Le decía yo a mi esposa, amor, que si yo pudiera, agarro un puñado y le compro ese camión al hermano. Vale la mitad, todavía me sobra. No me dejaron, ¿verdad? Y está bien, ¿qué nos queda? Seguir viendo a Cristo, seguir viendo a Cristo. Quisiéramos solucionar los problemas de todos, pero no podemos. Soluciona del que puedes y sigue viendo a Cristo. Sigue viendo a Cristo. Hay que seguir viendo a Cristo, hermano. La vida es demasiado dura, hay mucha aflicción, hay mucho tormento. Todo se está moviendo demasiado rápido. Todo se corre como la arena en el mar. Y nosotros necesitamos estar sobre la roca. Sobre la roca. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Ahí donde está, ahí donde lo encuentro, ahí me subo, ahí me quedo. Decía que el negro esclavo, ¿se acuerdan? Ahí me acuesto. Ahí me acuesto. Porque si me quedo de pie también me va a agarrar mareos. Tienes que quedarte plenamente arraigado y cimentado, completamente acostado en Cristo. Lo demás
Arena es. Hay que aprender a soltarlo. Pablo dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si el que comenzó la obra es Dios, nada nos va a pasar. Vamos seguros hasta el destino eterno. Claro, en el camino se levanta siempre la tempestad y debemos aprender a recordar cuál es aquí la verdadera piedad. ¿Cuál es aquí la verdadera piedad? Tío, estoy desesperado. No sé si me van a dar en Sandillal o si me va a tocar viajar abajo del Negro del Toro, allá quién sabe dónde. Tranquilo. ¿Qué? Vea para arriba. Mire a Cristo. Eso es disciplinarse para la piedad. Mire a Cristo. Dios tiene el control. Descansa en Él. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Eso es disciplinarse para la piedad. Mire a Cristo. Estaba viendo estos días. Yo soy un hombre interesado en cosas muy extrañas, ¿verdad? Estaba interesado en arquitectura neogótica de Costa Rica. Y entonces vi que las arquitecturas neogóticas de Costa Rica son unos templos que llevan unos picos así puntiagudos hasta arriba, arriba, arriba. Usted siente que ese templo lo va a aplastar. La iglesia de la Merced, la iglesia católica en Coronado, el templo, son edificios neogóticos. ¿Y sabes qué dijo el ingeniero historiador? Están diseñados para que tú veas así y termines viendo el cielo. Alabado sea Dios por eso. Mi alma fue enseñada. Aprende a elevar la mirada. Allá arriba hay un Dios. Uno, único y verdadero, al cual sea la gloria, la honra, el poder, la majestad, la adoración, la alabanza, todo, solo a Él, por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros hemos nacido y moriremos, y Dios seguirá tal donde está, sin moverse ni un pelo. Él no tiembla, hermanos, Él no tiembla. Hermana Katy dice, pastor, no me gustó eso que dijo. Mire, Señor Dios, usted no tiembla. ¿Cierto, hermano? El de arriba no se preocupa. Nada lo toma por sorpresa. ¿Dónde estará mi alma segura? Solamente en Él. Solamente en Él. Todo lo demás, incluyendo a Edgar Urbina, ¿sabe qué es? Arena. Arena. Más vale que aprendamos. Yo vivo mandando a mi papá y a mi mamá para el cielo, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes oyen y no saben todo lo que digo en el grupo de familia. Y yo me imagino que mis hermanos dirán, ¿para qué manda tanto a papi y a mami para el cielo? Y le digo, más vale que aprendamos. Más vale que aprendamos. Hermano, nos estamos yendo. El que importa es el que está arriba, cuyo trono nunca se mueve. Nosotros, séquese la hierba, marchítese la flor. Nosotros somos ese zacate, el amor de un rato. La palabra de Dios, esa permanece para siempre. Su trono permanece para siempre. Y no es una enseñanza que te lleva a la muerte y ya. No, no, no. Y todo aquel que en Él cree, vivirá. Vivirá, vivirá con Él, vivirá para siempre. Tengo la confianza, dice Pablo, de que el que inició la buena obra nos llevará hasta el final y nos llevará seguros. Filipenses, lo que leí para los que no cité, Filipenses 1:6, ¿verdad? Filipenses 1:6. Vamos a orar, hermanos míos, y recordemos cómo se vive verdaderamente la piedad. ¿Cómo se vive? Hay una respuesta clara, sencilla y directa, viendo a Cristo. Él es toda mi esperanza. Oremos.